El anime comienza en una escena en la que vemos un barril que llega flotando del mar a las orillas de una isla desierta. De este sale una waifu quejándose de que un tal Samon lo dejó abandonado en dicho lugar. Por otro lado, vemos un pibe pelirrojo, bien fachero, que por cierto es Samon. Este se encuentra en una embarcación junto a sus hombres. Uno de ellos le plantea el que la waifu de antes pueda salir de esa situación. Sin embargo, Samon le asegura que en esas condiciones no es más que una niña ordinaria, al no tener ninguna ofrenda para realizar magia, y deduciendo que morirá en la isla. Y bueno, de vuelta con la waifu, esta se ven aprietos ya que asume que Samon ha puesto una barrera mágica la cual hace invisible la isla, y así podría evitar que alguien pueda rescatarla. Luego declara que se las arreglará para salir de ese lugar. Además se describe a sí misma como la maga más poderosa. En esto nos revela su nombre, Hakase Kusaribe. Bueno, en otra escena vemos un pibe llamado Yoshino Takigawa, uno de los protas. Este parece un poco desconcentrado ya que piensa en el peso de cargar con una simple promesa que parece no haber podido cumplir, refiriéndose a una cita que tenía con una waifu. Más tarde, estando en la escuela, su maestro le pregunta por el paradero de su amigo Majiro Fuwa, puesto que no se sabe nada de él desde hace un mes. Y bueno, Yoshino, un poco reacio, le responde que si no está vivo, sencillamente debe de estar muerto. Y bueno, con esto se marcha de su presencia, y mientras camina por los alrededores, vuelve a pensar en la promesa frustrada. Con esto se topa con unos pibes problemáticos, que aprovechan de caerle a madrazos al verlo solo, y así sacarle la billetera. Luego de esto, el pibe se dirige al cementerio donde se encuentra la tumba de la familia Fuwa. Al instante es abordado por una sospechosa waifu que se presenta como Evangeline Yamamoto, una investigadora. Ella también le pregunta por su amigo, pero Yoshino apenas le da información, pues solo le dice que son conocidos. Sin embargo, la waifu no queda muy convencida, ya que al estar visitando la tumba de la familia Fuwa, debe tratarse de alguien muy cercano. Así que de la nada, la waifu saca su arma y lo apunta con ella, afirmando que un adolescente fue visto en 2 oportunidades y que ambos lugares por los que anduvo ahora son áreas en cuarentena, indicando además que en la segunda zona el chico salvó la vida de una persona, dando a entender que se trataba de su amigo Majiro. Y bueno, Yoshino, un poco perplejo, le dice que Majiro no es el tipo de personas que rescata a alguien. Sin embargo, la waifu le describe las características de aquella chica, que son muy similares a las de Aika, la hermana de Majiro. Y bueno, al escuchar esto, Yoshino menciona que pudo haber sido alguien muy parecida, y por esa razón Majiro no pudo pasarlo por alto, puesto que quería demasiado a su hermana. Y bueno, ante esto, la waifu siente curiosidad porque le habla de ella en tiempo pasado, así que lo cuestiona por ello, de modo que Yoshino le señala la lápida de Aika, mostrándole que ha fallecido. Al instante vemos un flashback en el que se muestra a Yoshino y su amigo en la misma tumba. Ahí Majiro se sentía muy frustrado al no hallar pistas del caso de la muerte de su hermana desde ya casi un año, y admite su deseo de venganza, asegurando que hará todo lo posible para encontrar al culpable. Volviendo al presente, Evangeline se enoja aún más al no recibir detalles del asunto. En ese momento, una oleada de mariposas pasa por el lugar, lo que hace que ella se distraiga. Ahí Yoshino aprovecha la oportunidad para desarmarla. Luego la enfrenta, pero la waifu tiene grandes habilidades de lucha. Entonces saca una segunda arma, y es allí en donde entra en escena el otro prota, su amigo Majiro, quien aparece rápidamente para rescatar a Yoshino. La waifu usa su arma para dispararle a Majiro, pero este detiene las balas usando magia. Y bueno, al ver que se trata de un mago, esta le pregunta sobre el síndrome del hierro negro. Al instante, Majiro le responde con varios ataques hasta que consigue inmovilizarla. Después de esto, ambos escapan del lugar, pero en el camino se encuentran en una persona que ha sido afectada por el síndrome del hierro negro. Ahí Yoshino observa con extrañamiento el cuerpo de aquel hombre, mientras que su amigo le explica que ese es el síndrome del que se refería Evangeline, y que toda la ciudad está asustada por ello. Además le informa que se trata de un fenómeno que convierte la vida orgánica en metal. Y bueno, minutos después, Yoshino le pide explicaciones por todo lo que está pasando, ya que no entiende nada. Así que Majiro le menciona que se trata de una familia de magos ambiciosa, que en su afán de conseguir más poder, está intentando despertar una fuerza desconocida, y que este síndrome es solo un síntoma de ello. En esto se muestra un grupo de personas realizando un ritual mágico. Yoshino sigue diciendo que el mundo está en caos y que su única esperanza es Hakase, la waifu del principio, alegando que ella es la heredera de la familia y la maga más poderosa que existe. Además le revela que está colaborando con ella debido a un trato que ambos pactaron, el cual se trata de que Majiro le ayudará a detener al clan, mientras que la waifu se encargaría de encontrar al asesino de su hermana. Esta alianza se dio gracias a la idea de Hakase, la cual fue lanzar al océano una botella que contenía un muñeco mágico y un escrito
para aquella persona que lo encontrara. Esto explica el que Mahiro pueda usar magia. Y aunque le suene un poco descabellado, Yoshino cree todo lo que su amigo dice, donde luego ambos corren hacia el muelle y observan un orbe mágico que emerge desde las profundidades del mar, producto del ritual que Samon y sus súbditos están llevando a cabo, con el fin de despertar el árbol del éxodo. Más tarde, por el camino, los pibes hacen una pequeña parada. Ahí Yoshino le pregunta si la esfera gigantesca con aspecto de fruta es producto de la invocación del clan Kusaribe. Ahí Mahiro le responde que sí, y además le dice que hay muchas más de ellas en todo el país, y que en caso de que todas consigan reunirse, se combinarían y recuperarían su verdadera forma, la cual sería un problema para la humanidad. Luego de esto se marchan, y ya dirigidos por Hakase, llegan al lugar donde ocurrió el homicidio de Aika. Al entrar en la casa se encuentran talismanes dejados por Hakase. Estos son artículos sellados con magia en su interior. Y bueno, guiado por la waifu, Mahiro toma el cuchillo mientras que ella realiza un conjuro para encontrar la ubicación del culpable. Hakase reconoce que le tomaría un poco más de tiempo localizarlo, ya que el incidente ocurrió prácticamente hace un año. Aún así, Mahiro está dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario, alegando que hará justicia y acabará con la vida del culpable con sus propias manos, usando la magia como poder, ayudando a Hakase y salvando el mundo en el proceso. Luego Mahiro le dice a su amigo que se apresure y huya, debido a que la ciudad sería puesta en cuarentena dentro de poco. Yoshino tiene la intención de acompañarlo para ayudarle, pero Mahiro le reprocha que él tiene padres, que se preocupan por él y que en estos momentos debería estar al lado de su novia. Además termina diciendo que nunca se llevó muy bien con Aika, por lo que no estaba obligado a ir con él. Aunque bueno, esto último sabemos que es fake, pero bueno, con eso le entrega unos talismanes para que pueda protegerse de cualquier amenaza, y se despide mencionándole que quiere conocer a su flaca cuando todo esto termine. Poco después, el prota se dirige a su casa para tomar algunas provisiones. Por otro lado, vemos que Evangeline lo está siguiendo sigilosamente, y cuando Yoshino va caminando por las calles, se encuentra petrificados a los vatos que le dieron la madriza, y recupera su preciosa. En ese instante es sorprendido por Evangeline, que lo tomó por sorpresa y lo amenaza de dispararle si no le da información sobre Hakase. Por fortuna, el pibe cuenta con los talismanes mágicos, logrando zafarse fácilmente de la waifu y huyendo del lugar. Ahí Yoshino se esconde en el colegio, pero rápidamente es localizado. En otra escena vemos que Mahiro va en camino, luego de que rastrearan con éxito la ubicación del culpable. Es entonces cuando se topa con Natsumura, un miembro del clan de Kusaribe, que según Hakase es un oponente muy fuerte. Sin embargo, Mahiro no escucha las advertencias y se lanza contra el tipo. Mientras tanto, Evangeline va tras Yoshino, y cuando llega a la terraza es acorralada por el pibe, que le apunta con su propia arma. Ella corre hacia él, pero Yoshino usa magia para teletransportarse junto a ella, haciéndola caer hasta casi impactar con el suelo, lo que sirvió de advertencia, de modo que el pibe le propone hacer un trato. Por otra parte, Natsumura le informa a Samon que se ha encontrado con alguien que usa la magia de Kasurabi, así que Samon le ordena que lo capture con vida. Por otro lado, Evangeline acepta el trato, de modo que decide colaborar con Yoshino. Este indirectamente le revela que estaba saliendo con Aika, la hermana de su compa, y le menciona que los lazos entre ellos son muy fuertes. Ahí la waifu le pregunta si lo que quiere es vengar a la chica, al igual que Mahiro, pero este solo le dice que no servirá de nada, ya que no traería de nuevo a Aika, y que tal vez encontraría la respuesta en ese mundo con el tiempo dislocado. En un cambio de escena, vemos que Mahiro está aún combatiendo con Natsumura, y al verse en aprietos busca formas de escapar. Estando a escondidas le da la razón a Hakase, diciendo que es un rival muy poderoso. Ahí de repente llega su amigo para echarle una mano, donde al hacer algo de ruido el enemigo los ubica y ataca, pero por fortuna Mahiro usa una magia para teletransportarse. Ahí Hakase le sugiere a Mahiro que se retire, pues sabe que no tendría oportunidad contra él, pero este no la escucha, y está decidido a acabar con Natsumura. Su amigo también trata de detenerlo, haciéndole ver que con magia defensiva y movimientos de velocidad no sería suficiente. Bueno, a Mahiro no parece importarle, y le entrega el collar a Yoshino para que Hasake pueda explicarle cómo funciona la magia. Acto seguido se abalanza contra el men de la lanza para enfrentarlo. Ahí el prota manifiesta su preocupación de que Natsumura use magia ofensiva contra su enemigo, pero Hasake le explica que la magia de los Kurasabi es defensiva, y que está destinada a proteger la lógica del mundo, y por tanto reparar, sanar y controlarla, por lo que Natsumura está usando un campo de fuerza en la punta de su lanza, resultando en ataques destructivos. Hakase sigue explicando que la magia de los Kusaribe se origina del árbol del Génesis, que requiere tanto la invocación de un miembro del clan como una ofrenda que sea producto de la civilización, y cuanto más compleja es la ofrenda, más poderosa es la magia. Por otra parte, Mahiro continúa su feroz batalla contra Natsumura,
y se da cuenta de que puede causar daño sin un arma, usando la misma técnica en su propio cuerpo, así que decide combatir cuerpo a cuerpo. Sin embargo, apenas consigue lastimarlo, y el agotamiento empieza a dominarlo, además de que sus talismanes se están extinguiendo. Ahí Majiro consigue escapar en estado crítico, y se refugia en una habitación. Allí recuerda unas palabras de su hermana, y se niega a rendirse. Es entonces cuando toma el arma de un policía metalizado, y continúa su camino, aunque no se percata de que dejó su celular accidentalmente. Por otro lado, el prota intenta contactar con su amigo por medio de una llamada, pero por razones obvias se hace imposible. Ahí de pronto observa algunos helicópteros que han sido enviados por el gobierno, esto para destruir los túneles y los puentes, con el fin de poner en cuarentena la ciudad. De vuelta con Majiro, vemos que se encuentra una vez más con Natsumura, entonces le dispara repetidas veces, y al ver que hay combustibles derramados en el suelo, aprovecha para disparar y provocar una explosión, pero no consigue hacerle daño, y cuando está contra las cuerdas, su amigo aparece para rescatarlo, así que se retiran rápidamente del lugar, justo a tiempo antes de que el helicóptero destruyera el túnel en el que estaban. Ahí Natsumura admite que ha sido derrotado, y le notifica a Samon que los pibes han escapado. Ahí mientras viajan en autobús, Majiro le revela a Yoshino que descubrieron la identidad del asesino, resultando ser un miembro del clan de Kurasibe. Bueno, ahí los pibes llegan a un bosque en donde hay más talismanes. De repente aparecen algunas mariposas, así que Yoshino corre a advertirles a unas personas sobre el síndrome, pero estas solo lo ignoran, ya que no están al tanto de los sucesos, puesto que el gobierno lo ha mantenido oculto. El prota trata de rescatar a unos niños, pero es demasiado tarde, por lo que se lamenta de no haber llegado a tiempo. Pero bueno, poco después se adentran en una propiedad deshabitada. Mientras Majiro toma un baño, Hakase le pregunta a Yoshino cuándo inició su relación con Majiro. Este le explica que se conocieron en la primaria, pero en ese entonces no eran amigos. Vemos que Majiro era un niño rico, aislado de los demás, donde nadie se metía con él por temor de su padre, que era una persona muy influyente. Luego comenta que un día, mientras caminaba de regreso a casa, Majiro sufrió un terrible accidente, al ser atropellado por una motocicleta. Yoshino acompaña a su maestro a visitar a Majiro al hospital, aunque no tenía intenciones de hacerlo, solo lo hizo por sugerencia del sensei, y cuando llegan al cuarto de Majiro, el pibe le pide a su maestro algo de beber, de modo que el profe se retira, así que Majiro le pide un favor a Yoshino, ya que está convencido de que los adultos no le creerían. Majiro deduce que el hombre que conducía la moto lo hizo a propósito, por lo que le pide que lo ayude a encontrar pistas. Yoshino no tiene más remedio que acceder, puesto que Majiro no cuenta con amigos que puedan hacerlo. Yoshino investiga y halla una conexión entre el motociclista que provocó el accidente y el ex chofer del padre de Majiro. Yoshino le explica una versión que tiene mucho sentido, alega que se trató de una venganza, debido a que el padre de Majiro despidió a su chofer, y este le guardó rencor. Por esta razón contactó a alguien para que se hiciera pasar por ladrón, y en el intento de escape arrollara a Majiro con el propósito de matarlo, pero los planes no salieron como esperaban. Hakase le pregunta a Yoshino si después de eso se hicieron amigos, pero este le dice que no. Ahí comenta que en lugar de ser odiado por sus compañeros, era admirado ya que podía hacer lo que quisiera, solo que cualquiera que se acercara a Majiro imprudentemente se llevaría un madrazo. Además, cuenta que se hicieron muy cercanos gracias a que su maestro lo nombró guardián de Majiro, donde desde ese momento los dos siempre andaban juntos. Y bueno, luego de que tomaran una siesta, Majiro sale a caminar solo. Como estaba con Hakase, ella también le pregunta lo mismo que a Yoshino, de cómo fue que se conocieron. Este le responde que ocurrió un accidente estúpido con resultados estúpidos. Entonces Hakase le dice que sabe lo del accidente, así que Majiro le cuenta una anécdota, y es que en una clase Yoshino les anunció a todos sus compañeros la razón por la que Majiro fue atropellado, era porque estaba salvando a un cachorro. Desde ese momento dejaron de temerle y comenzaron a simpatizar con él. Majiro menciona que su amigo es una persona despiadada con cara de inocente, pero admite que no habría llegado tan lejos sin él. Pero bueno, después de esto, Yoshino y Majiro se adentran en el bosque, siguiendo las indicaciones de la princesa, con el objetivo de buscar otro talismán. Por otro lado, Samon percibe que la princesa está al tanto del lugar donde están ejecutando su plan de revivir al largo del éxodo, y que los chicos tienen algunas pistas de su ubicación, además de guiarles por la trayectoria de la fruta. Es aquí donde la princesa Hakase nos revela que Samon la abandonó en una isla y no la mató, por el hecho de que si su proyecto se sale de control, la única del clan capaz de reparar la situación es Hakase, puesto que solo ella puede revertir los daños ocasionados, así que lo más conveniente para Samon era mantenerla lejos para poner en marcha el plan, y en caso de que no funcionara, tenían como alternativa a la princesa. Y resulta que Samon ha enviado a un pibe llamado Tatsuma para rastrear los lugares en los que ha estado la princesa, con el fin de encontrar los talismanes ocultos por ella.
Mientras tanto, los pibes siguen su recorrido. Yoshino piensa en el concepto de que el árbol del Génesis crea y protege la razón del mundo, mientras que el árbol del Éxodo interfiere y destruye la razón del mundo. Pero bueno, en una oportunidad, el árbol del Éxodo intentó destruir al mundo. Sin embargo, fue derrotado por el árbol del Génesis, siendo así talado y sellado. Sin embargo, el árbol del Génesis recibió graves daños, así que este duerme para recuperarse mientras cuida al mundo. Por lo que el plan Kurasabi tiene el objetivo de recuperar la fruta del árbol del Éxodo, y así evitar que renazcas antes de que el árbol del Génesis despierte. Por esto, el árbol del Génesis presta su poder al clan Kusarabi, de ahí que dicho árbol protege a su princesa. Bueno, finalmente los chicos llegan al acuario en donde está escondido el talismán. Ahí Tatsuma también llega al lugar y se dan cuenta de que los chicos van por lo mismo. Una vez dentro, Yoshino recuerda un momento en el que estuvo con Aika. Entonces vemos un flashback de la cita que ambos tuvieron. Ahí Aika le cita unas palabras de Hamlet, donde además le menciona que todo pasa por una razón y que su relación tendría un hermoso desenlace. Bueno, volviendo al presente, los pibes consiguen el talismán, pero de pronto son sorprendidos por Tatsuma y sus hombres, donde al escuchar la voz de Tatsuma, Hakase lo reconoce y le pregunta por qué se están rebelando contra el propósito de revivir el árbol del Génesis, diciendo que además es una traición. Este le responde que ella solo está tratando de imponer su voluntad sobre los demás y que lo mejor para el clan es que muera en la isla. Ahí Majiro interviene y se lanza contra él, pero es detenido por uno de los hombres. Yoshino reacciona de inmediato y destruye la estructura que está allí, así que aprovechan para escapar provisionalmente. En el camino, Yoshino se detiene a observar el talismán que tiene en su mano y recuerda el collar que le regaló la waifu, que por cierto tiene un aspecto idéntico. Sin embargo, él considera que solo es una coincidencia. Luego de esto, Majiro le dice a Hakase, quien no parece agradarle mucho a Tatsuma. Ella le responde que siempre ha sido muy desafiante con ella y que odia todo lo que desafíe la razón, además de que el árbol la protege a ella, cosa que para él es absurda. Majiro está de acuerdo con ella y menciona que su encuentro no ha sido una coincidencia. Hakase termina diciendo que todo fue producto del destino, a pesar de que la lógica es la que rige todo. Yoshino cuestiona estas palabras y se pregunta si fue cosa del destino el que Aika tuvo que ser asesinada. Bueno, poco después a Majiro se le ocurre un plan. Le pide a Yoshino que haga de cebo para distraer a Tatsuma y a sus hombres. Pero bueno, cuando hace lo propio, todo sale como Majiro esperaba. El lugar se llena de agua y los amenaza de electrocutarlos si no se retiran, lo cual permite que escapen sin problema. Luego de esto, Hakase los invita a buscar un talismán especial que contiene un poder superior. Por eso lo dejó con alguien de mucha confianza y que es miembro del clan, pero que tiene una posición neutral en él. También les indica que no les informen a Junichiro sobre su condición actual. En fin, al llegar a la casa del pibe, se presentan y les hablan del talismán, pero este no les deja pasar pidiéndoles que le digan la contraseña, la cual era pechos que nos agitan no son pechos. Ahí Majiro dice la contraseña correctamente y entran a la casa. Junichiro consigue el talismán y se los entrega, donde antes de retirarse, Junichiro les ofrece que enciendan incienso para la princesa, lo cual los deja perplejos. Él les explica que revisó su cadáver y que Hakase murió en una isla junto a un barril, donde resulta que Samon es el que planeó todo esto. Luego vemos un flashback en el que se muestra a Samon y a Junichiro, en donde Samon le revela que Hakase había muerto y que él es el responsable, donde de hecho le muestra el esqueleto de su cuerpo. Esto bastó para que el pibe se convenciera, así que no le quedó de otra que aceptar esa realidad, diciéndole a Samon que se mantendrá neutral en la disputa del clan. Y bueno, volviendo al presente, Junichiro les entrega el maletín con el talismán, por lo que los pibes se despiden y se marchan, donde por el camino Majiro le pregunta a Hakase por Junichiro. Ella le cuenta que perdió a sus padres de niño y fue adoptado por el clan, por esa razón no puede usar magia, pero se ganó la confianza del líder del clan. Lo que la princesa nos explica es cómo pudo convencer de su muerte con tan pocas bases siendo tan perceptivo. Por eso empiezan a surgir dudas entre ellos, hasta el punto de que Yoshino se pregunta si Junichiro trabaja para Samon y solo los está engañando. Bueno, ahí de repente un gran temblor afecta la zona y aparece una horda de mariposas. Es entonces cuando el suelo empieza a abrirse y sale una fruta del éxodo, lo que también provoca que la gente contraiga el síndrome del hierro negro. Ahí Majiro le dice al conductor que continúe manejando y que estaría a salvo mientras estén cerca de ellos. Por otro lado, Junichiro es ubicado por Natsumura. De último le pide que se una a su causa, pero Juni-kun no tiene intenciones de hacerlo, así que el men de la nada hace un intento de llevárselo a la fuerza, pero el pibe rápidamente esquiva su ataque. Le advierte de que lo que está por venir es mucho peor de lo que está sucediendo, donde ahí en sus adentros, Junichiro se pregunta si Majiro y Yoshino saben que en realidad el árbol del Génesis y Hakase tienen más probabilidades de destruir el mundo, en lugar del árbol del Éxodo. Y espera, ¿cómo? Bueno, en un cambio de escena, vemos que los chicos se despiden del chofer del autobús,
y le recomiendan que no regrese para que no se convierta en Iron Man. Bueno, ahí en medio del bosque, los chicos hacen una parada para descansar. Allí, Majiro le pregunta si había escuchado el rumor de que Aika tenía novio. Yoshino responde que no, pero luego Majiro le dice que había comprado chocolates para el día de San Valentín, a lo que Yoshino dice que ella no parecía del tipo de persona que regalara chocolates, aunque piensa que en su interior no es correcto seguirlo ocultando. Entonces Majiro le responde que después de todo no entiende a Aika. Pero bueno, de pronto unos tipos localizan a los pibes, donde al abrir el maletín los chicos observan que hay un arma encadenada, así que le preguntan a Hakase por dicha arma. Ella les explica que cuando se usan como ofrendas armas letales para el árbol, suelen hacer más fácil el uso de magia poderosa. A Majiro le parece contradictorio lo que acaba de decir, pero la waifu le hace entender que si el árbol absorbe un arma, equivale a reducir un conflicto, y que sería un paso para mantener el equilibrio del mundo. Majiro expresa que el equilibrio del mundo no es algo que le importe mucho, pero bueno, Yoshino observa detenidamente a Majiro y piensa que para él, el mundo está dislocado desde que le sucedió la tragedia de su hermana. En ese momento, Majiro percibe que los están rodeando, donde de repente son intervenidos por unos soldados. Uno de ellos golpea a Majiro dejándolo inconsciente, mientras que otros aprovechan para llevarse a Yoshino. Resulta que todo esto había sido producto de un trato de Evangeline con Yoshino. Ella le pregunta si se siente culpable, donde el pibe le dice que no, y que en realidad tiene un secreto mayor que no le ha revelado. Luego la waifu se pregunta cómo Majiro puede llegar a sentir algo tan intenso por su hermana, entonces deduce que no son consanguíneos. Yoshino menciona que no quiere que su amigo sepa la razón de sus sentimientos, aunque para todos sea tan obvio. Pero bueno, poco después le pregunta a un agente llamado Takumi, este le revela que su abuelo era amigo del líder del clan Kusaribe, por lo que fue necesario formar una orden secreta en caso de que la magia ocasionara conflictos sociales, y que además están un poco desconcertados por los eventos que están ocurriendo, así que decidieron tomar medidas contra los magos. Y bueno, Yoshino le pide un arma a Evangeline y decide colaborar con el plan. En ese instante entra en escena Majiro, que llega para rescatar a su amigo, supuestamente. Bueno, la cosa es que Majiro se deshace rápidamente de los guardias y persigue el vehículo en el que va Yoshino. Majiro se lanza contra el techo del auto, por lo que Yoshino se ve obligado a saltar. Ahí a Evangeline y Takumi no les queda de otra que aceptar que hagan las cosas a su manera. Majiro no parece sospechar de Yoshino, de ninguna manera. Majiro le dice a Yoshino que lo salvará, de la misma forma en la que le dijo que salvaría el mundo. Luego le dice a Hakase que seguirá su objetivo hasta que ella cumpla su promesa. Entonces Majiro recuerda un momento en el que estuvo con Aika, donde le pregunta qué relación puede llegar a tener con ella, a lo que ella responde que si lo que quiere es saber si ella puede ser su mujer. Además le dice que no puede haber nada entre ellos. Estando un poco frustrado, Majiro le ordena que no salga con ningún chico. Sin embargo, ella le pregunta qué haría si ya estuviese saliendo con uno. Y bueno, de nuevo en el presente, los pibes ubican un lugar para pasar la noche. Yoshino se pregunta qué pasará cuando Majiro por fin consiga vengarse. Luego, Majiro le dice que siempre solía mirar su teléfono, pero que dejó de hacerlo desde hace poco. Entonces observamos otro flashback, en donde Yoshino se va con Aika en el colegio. Ella le propone un lugar para su primer beso, en su casa de verano, donde conocería a sus padres y pasaría tiempo con Majiro. Después de esto, Yoshino recibe una llamada de Majiro, diciendo que lo esperaría en la estación del tren. Al llegar al sitio, nota que Majiro está acompañado de dos chicas, por lo que pasan la tarde saliendo con ellas. Luego de despedir a las chicas, Yoshino le dice a su compa que no haga esas cosas. Él le dice que solo quería ayudarlo a encontrar una waifu, pero Yoshino responde que no le había pedido eso. Al llegar a casa, Majiro le comenta a Aika que estuvo con Yoshino y que salieron con unas chicas. Sin embargo, Aika habla de forma negativa de Yoshino, diciendo que no habría una chica que le corresponda. Solo alguien con la personalidad de Majiro sería ideal para él. Aún así le sugiere que lo trate bien. Y bueno, ya en el presente, Majiro despierta por el ruido de los alrededores. Entonces le pregunta a Yoshino por aquello que él mismo le dijo de que no tenía caso salir con alguien que no le gusta, y dice que siempre eran las chicas las que lo inventaban a salir, y por eso quiere saber cómo es salir con alguien que le gusta. Bueno, Yoshino dice que no importa la forma, pero que siempre sucede una forma de separación. Luego, Majiro observa el cielo, y menciona que le gustan las estrellas del invierno, puesto que son algo dignas y frías, tan distantes que no se les puede alcanzar fácilmente. Yoshino piensa que Majiro tal vez nunca se ha dado cuenta de que estaba enamorado de Aika, entonces se queda dormido, y tiene un sueño en el que pasa tiempo con Majiro y Aika en la casa de verano. Y bueno, en dos oportunidades pudieron haber tenido su primer beso, pero en ambas ocasiones hubo alguien que los interrumpió. Bueno, finalmente despierta y Majiro lo apunta con el arma, asustando a Yoshino, pero solo estaba bromeando. Después declara que está listo para completar su venganza, así que ambos siguen su camino. En un cambio de escena vemos al pinche Samon en el árbol del éxodo. Este no se esperaba que empezaran a llegar las fuerzas militares tan pronto. Por otra parte, Hakase le dice a los protas que es más probable que se acaben primero las municiones del ejército antes que la barrera mágica de Samon, así que les aconseja que busquen 10 talismanes
talismanes para que puedan pasar la barrera. Ahí los guardias reciben órdenes para disparar, por lo que comienzan a hacerlo. Samon le pide a Tatsuma que se encargue del ejército y de seguir con el ritual sin olvidarse de proteger al árbol. Además dice que ya no es necesario ocultarlo. Es entonces cuando hacen el árbol visible. Yoshino y Majiro empiezan a forzar la barrera hasta atravesarla. Luego corren en dirección al árbol y se encuentran con Samon. Los chicos notan que tienen un barril a su lado. Se acercan a él y Hakase le dice que el talismán que le dio Majiro contiene gran parte de su magia y que al usarlo, su control sobre el árbol del éxodo será quebrado. Así pues, la barrera se romperá y habrá una oleada de destrucción. Luego, Samon les revela que sin el árbol del éxodo no podrían salvar el mundo. También menciona que si el árbol del Génesis despierta, se alimentará de toda la civilización, causando la extinción de todo lo que existe. Así es como cobran sentido las palabras que Juni-kun dijo en su momento. Ahí Hakase responde que si usa el árbol del éxodo para dañar el árbol del Génesis, tal vez ella no pueda controlar el caos que se desate. Por eso le pide que deje a un lado su plan. Ahí Samon dice ya haber tomado su decisión y le cuestiona a Majiro el hecho de que esté del lado de la princesa, ya que su plan llevará a la destrucción del mundo. Bueno, Majiro ya está al tanto de la posibilidad de que el mundo colapse, pero es algo que parece no importarle, ya que solo quiere vengarse. Por eso le pide que traiga a Hakase de regreso para que pueda encontrar al asesino, pero Samon le dice que no es posible, ya que está muerta, revelando el esqueleto que Junichiro confirmó como el cuerpo de Hakase, para probar su teoría. Le pregunta a la princesa por el año en el que están, y su respuesta sorprende a los pibes, pues según sus cálculos han pasado solo 4 meses en la isla, pero la realidad es que ya han transcurrido 2 años. Ahí Samon explica que en su tiempo son 2 años en el pasado de ello, si no hubiese usado magia para enviar mensajes, y si no hubiese usado magia para enviar mensajes, eso no hubiese sucedido, y que, gracias al poder de la magia, pudo conectar el presente con su tiempo en la isla, viajando por el tiempo 2 años en el pasado. Bueno, en la siguiente escena, vemos a Natsumura llegar al campo de batalla para defender la barrera de los ataques del ejército. Por otro lado, Yoshino empieza a pensar que la explicación de Samon tiene sentido. Samon le dice a Hakase que ahora está en una jaula en el tiempo, y que debe asumir la derrota, por lo que la waifu se desanima y se resigna. Mientras tanto, Natsumura neutraliza los ataques del ejército, creando barreras mágicas y disminuyendo el número de las tropas, así que empiezan a estar en desventaja. Ahí Samon les pide a los protas los talismanes para que no sigan usando la magia de su clan, y les garantiza que no saldrán heridos si acceden, y se marchan. Pero bueno, cuando Yoshino está a punto de hacerlo, Majiro se despide de Hakase y se deshace del muñeco. Sin embargo, le dice a Samon que aún tiene un plan con el talismán especial y apunta hacia él. Ahí Samon trata de convencerlo, diciendo que si usa el talismán para desatar el árbol del éxodo, ahí Majiro le dice que el fin del mundo es algo que no tiene importancia para él y le pide que cumpla su petición. Ahí vemos que Samon se preocupa un poco al ver que es tan audaz y que no le tiembla el pulso para actuar, así que le pregunta qué es lo que quiere. Entonces Majiro le menciona que quiere encontrar al asesino de su hermana para poder vengarse. Samon acepta, pero le dice que tomará tiempo para encontrar pistas. No obstante, Majiro le pone al día diciendo que la búsqueda de Hakase redujo las posibilidades y que el asesino está dentro del clan, cosa que sorprende a Samon. Pero bueno, al parecerle un trato insignificante, a Samon le conviene y de inmediato se comunica con Tatsuma para darle prioridad al asunto. Al ver esto, Yoshino recoge la muñeca y le comenta a Hakase que Majiro ha hecho un trato con Samon. Hakase admite su derrota y reconoce que no hay nada que pueda hacer. Además dice que le gustaría citar a Hamlet, pero no se le ocurre nada. Con eso, Yoshino recuerda unas palabras que Aika citó de Hamlet. Yoshino completa la historia relatando que se trataba de una tragedia que termina con la muerte de Hamlet, su amante y el hermano mayor de su amante, quien muere por la obsesión de querer vengarse, y Hamlet muere en un duelo contra él. Ahí vemos que Aika relaciona la historia con ellos dos, y Majiro, donde Yoshino admite que no sería algo imposible, así que Aika le habla de otra historia en la que hay un final feliz, una obra de Shakespeare, de un mago en una isla, titulada La Tempestad. Así que estos recuerdos permiten que Yoshino empiece a unir las piezas, y piense que no se trata de una simple coincidencia, de modo que Yoshino se lanza contra Majiro, para arrebatarle el talismán. Samon interviene a favor de Majiro atacando a Yoshino, pero Majiro no permite que le haga daño, y Yoshino se aleja de ellos. Por otra parte, Evangeline se cruza con Natsumura para darle sus matrazos. Yoshino intenta que Majiro cambie de parecer y se una a ellos, diciendo que es injusto que otra mujer muera de esa manera, a lo que le responde que no valdría la pena, ya que Hakase no es más que un puñado de huesos en el presente. Yoshino le comenta que sabe de una posibilidad para invocar el cuerpo de Hakase. Además le dice que si se une a ellos, le revelará la identidad del novio de Aika. Majiro acepta diciendo que seguirá el trato solo hasta que Samon haya encontrado al asesino. La princesa no puede creer lo que está ocurriendo, pues el destino del mundo está en juego y ellos han cambiado la situación solo diciendo la palabra novio. Bueno, Yoshino empieza a dar su teoría, donde explica el árbol del Génesis que hizo al mundo, donde su lógica protege a Hakase, y en vista de que el árbol del éxodo ha crecido mucho, la lógica del mundo se ha torcido. Por esa razón, la princesa está en desventaja, pero no significa que todo esté perdido.
perdido. Entonces le dice que han llegado hasta ese punto gracias a todos los esfuerzos que hizo desde un principio, comenzando desde que encontró al muñeco de Hakase. También comenta que puede haber una forma de regresar a la princesa, y que Samon solo está tratando de engañarlos con puras mentiras. En un cambio de escena, Evangeline saca el talismán que Yoshino le dio, así la artillería puede ganar tiempo para detener el renacimiento del árbol. Yoshino continúa argumentando con la ayuda de Majiro que la intención de Samon era que la princesa creyera que ha estado atrapada en una jaula del tiempo durante 2 años, para que así perdiera toda esperanza, y con eso ganar tiempo para revivir el árbol. Y eso fue precisamente lo que tramó, crear una desventaja para dejar a la princesa indefensa. Ahí Samon piensa que no hay posibilidades de que la princesa o un simple chico que apenas sabe de magia, descubra cómo traerla de regreso. Pero lo cierto es que Yoshino propone que ella pudo haber estado dormida durante 2 años, luego metida en el barril y abandonada en la isla, donde quedaría atrapada y sin noción del tiempo, además de que se trata de una ilusión psicológica. Bueno, entonces Majiro pregunta por el supuesto esqueleto de Hakase, así que Yoshino deduce que fue otro intento de engañarlos y que no existe ninguna prisión en el tiempo. A Majiro le parece coherente todo lo que dice y apunta el talismán hacia el árbol. Ahí Samon se muestra muy nervioso y asegura que esos huesos pertenecen a la princesa. Majiro le pide una prueba de su teoría, por lo que Yoshino le dice que es ilógico pensar que se puede comunicar con Hakase a través del tiempo. Y bueno, mientras Evangeline y Natsumura continúan su batalla, la barrera que protege el árbol empieza a debilitarse, de modo que Natsuma ordena que se canalice la energía de estas barreras para adelantar el crecimiento del árbol. Y bueno, al verse acorralado, Samon le pide una prueba más para lo que acaba de decir, y la prueba sería que la princesa talle en el árbol una palabra, y si aparece en el barril del futuro, no tendrán más remedio que aceptarlo. Bueno, Yoshino le dicta la palabra que debe escribir en el barril. Hecho esto, Yoshino dice que la palabra efectivamente está escrita en el barril, donde con esto Samon afirma que su teoría es falsa. Y bueno, del lado de Evangeline, esta es derrotada por Natsumura. En ese instante aparece Junichiro en escena. Entonces un fuerte viento empieza a soplar. Del otro lado, Samon le dice a Majiro que no activa el talismán, y que además traería eventualmente al asesino de su hermana. Hakase menciona que aunque la teoría de Yoshino no fue clara, la forma de pensar es la correcta. Además, asegura que Samon está ocultando algo y que encontrarán una manera de cruzar el tiempo. Majiro comparte la misma idea y le dice que si la voz de la princesa puede cruzar el tiempo, su cuerpo también. También deduce que el plan de Yoshino era que Samon entrara en pánico al usar teorías ridículas, usándolas para enardecer la esperanza de Hakase y hacerlo cambiar a él de parecer. Entonces declara que una vez que se encuentre al asesino, ayudaría a Yoshino a regresar a Hakase. Majiro pregunta a la princesa cuál es la teoría de que puedan hablar a través de los muñecos. Esta le explica que es necesario tener 2 cosas que tengan tamaño y forma equivalentes, y deben estar imbuidos con una porción del cuerpo del hechicero. Los pibes entonces deducen que si encuentran algún objeto que tenga parte de la princesa en su interior, pueden regresar su cuerpo. Majiro piensa en el esqueleto como una opción. Por otra parte, Natsumura pregunta a Yunikun por qué se interpone en su camino si se supone que es neutral, donde el muy loquillo dice que los pechos de la waifu lo motivaron a acudir a su rescate. Bueno, ahí Natsumura ataca, pero el pibe rápidamente contraataca dejándolo por los suelos. Natsumura reconoce que no tiene oportunidad contra él, por lo que decide retirarse, pero Yuni no se lo permite y le da una madriza. Ahí Majiro habla de la posibilidad de que Hakase transfiera solo su cuerpo y deje el esqueleto en la isla. Hakase menciona que puede funcionar solo si se encuentra una ofrenda de civilización moderna, pero que en la isla no hay nada que pueda utilizar. Ahí Samon nota que han descubierto su plan, por eso interviene en la conversación. Mientras tanto, en el campo de batalla, emergen frutas del suelo, y los militares empiezan a metalizarse. Samon les revela que escondió una ofrenda en la isla, de tal manera que la princesa pudiera trasladar su cuerpo a su esqueleto en el futuro. Pero a pesar de esto, intenta convencer a Majiro de que todo es culpa del árbol del Génesis, que manipuló la lógica en su contra, acabando con la vida de Aika y usándolo a él, y a Yoshino para salvar a Hakase. Por eso le sugiere que se una a su causa y cobre venganza por su hermana. Bueno, Junichiro ve que el síndrome ha acabado con el ejército, así que convence a Natsumura de que termine la pelea. Hakase empieza su búsqueda para encontrar la ofrenda, y Samon trata de persuadir a Majiro, pero Yoshino le menciona que el responsable de la muerte de Aika es el plan de Kusaribe, y lo hizo para revivir al árbol del éxodo. Ahí Junichiro le pide a Natsumura que sane a Evangeline. Luego menciona que aquellos del clan Kusarabi no pueden hacer algo que vaya en contra de la razón, y que cometer asesinato es el pecado más grande, y bueno, ya no podría usar magia, a menos que le pida perdón al árbol a través de un ritual. Bueno, Majiro recuerda una escena con Aika, en la que ella le menciona un citado de la obra de la tempestad, en la que dice que no carguemos con nuestros recuerdos un peso que se ha ido, y que aquel que no perdona
no será perdonado. Bueno, Tetsuma informa a Samon que han terminado la investigación sobre el asesinato, y al escuchar esto, Majiro le dice a Yoshino que no es el único tratando de ganar tiempo, pues Samon había estado reteniéndolos hasta que llegaran los resultados de la investigación, y así usar el tiempo para concentrar el renacimiento del árbol del éxodo. En ese momento, Samon recibe la noticia de que el asesino no fue un miembro de su clan. Ahí todos se sorprenden, y Majiro empieza a perder la calma. Y bueno, la princesa menciona que tal como ella es la princesa del árbol del Génesis, un mago del éxodo puede haber nacido al sentir que el renacimiento del árbol del éxodo se acercaba. Bueno, la princesa también dice que su nacimiento indica que se acerca el renacimiento del árbol del Génesis, por lo que su deber es decidir cuándo revivirá completamente. Por esa razón, Samon la selló lejos, para retrasar el renacimiento. Además menciona que no hay forma de que el árbol de Génesis sea una deidad cruel que devore la civilización. Majiro dice que si se trata de un mago del éxodo, la teoría de que el árbol del Génesis controló a una persona para matar a su hermana no tiene sentido. Entonces llega a la conclusión de que el mago del éxodo mató a su hermana, y el árbol del Génesis lo puso en contacto con Hakase. Yoshino piensa que la lógica de Samon para pelear contra el árbol del Génesis se invirtió en Majiro para hacerle frente al árbol del Génesis. Y bueno, frustrado, Samon cae de rodillas y admite que la situación se ha invertido en su contra. Por otra parte, el árbol del Génesis empieza a renacer. Junichiro no está muy seguro de que Hakase haya aprobado su renacimiento, y por un momento Majiro empieza a dudar, donde menciona que Samon podría estar involucrado, pero que el árbol del Génesis pudo haber falsificado la existencia del mago. Bueno, Yoshino espera que Majiro siga de parte de la princesa. Hakase continúa su búsqueda del talismán, donde finalmente encuentra un misil que pudo usar como ofrenda. La waifu les informa que ha encontrado el objetivo, y le pide a Yoshino que prepare los elementos. Ella promete que si aún el árbol no lo desea, encontrará al asesino de Aika, así que realiza un conjuro para regresar, y aparece en todo su esplendor en el futuro, por lo que los pibes disfrutan de una maravillosa vista. Hakase le asegura a Majiro que si el árbol del Génesis tiene algo que ver con la muerte de su hermana, que entonces la asesine. Entonces Majiro le dice a su amigo que también espera que cumpla su promesa. Ahí de pronto el árbol del Génesis empieza a atravesar la barrera mágica del árbol del éxodo. Por su parte, el árbol del éxodo toma medidas y ataca. Sin embargo, esto no representa un problema para él. De repente, el árbol del Génesis empieza a extenderse por todas partes.